Bueno, ya empezó a grabar bien. No sé qué pasaba. Bueno, voy al pizarrón y vamos a ver un par de ejemplos. Bueno, los ejemplos que quiero ver un poco son la parte de representación de los números en la computadora y la parte del cálculo de, digamos, el cálculo de magnitudes considerando un cierto número de cifras significativas. Sería otro tema, lo que es el error absoluto, error relativo, ese tipo de cuestiones, ¿no? Voy a pizarrón. Bueno, primer ejemplo, digamos, y que creo que era uno de los que también teníamos en nuestra tarea, digamos. Denme si tengo el archivo en Word por acá para que... Pero bueno, lo voy a copiar, a ver. Bueno, básicamente tengo un conjunto hipotético de números de puntos flotantes. Digamos que la palabra, una computadora cuya palabra o la palabra es de 12 bits. Bueno, la palabra es cuando se refiere a cualquier número o lo que sea en ese sistema. Básicamente utiliza 12 bits. Y el primer bit para el signo. Primer bit para el signo. El primer bit para el signo. Los siguientes 5 para el signo y la magnitud del exponente. 5 bits. Signo y magnitud del exponente. O sea, aquí el signo de todo el número, ¿ok? Aquí el signo y magnitud del exponente. Después, lo último C para la mantisa. Para la mantisa. Entonces, esa sería la estructura, ¿no? O sea, yo tengo un bit para el signo. Después tengo entonces estos 5. Bueno, de esos 5 hay uno que está utilizado para el signo de ese exponente. El exponente, bueno, el número que se genera acá es un número entero. Entonces, que sería el exponente. Y después tengo entonces 6 bits para la mantisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 para... Bueno, importante, alguna fórmula que hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, aquí la pregunta es calcular el número positivo más grande en el sistema. Bueno, aquí es importante tener en cuenta que hay una fórmula para el número más grande en el sistema en la forma de punto flotante. ¿Sí? El número más grande en el sistema, en general, el número más grande en el sistema se calcula por la fórmula 1 menos beta a la t por beta a la m, donde beta es la base que se esté trabajando. En este caso estamos hablando de sistema binario, entonces aquí beta sería igual a 2, ¿no? Después m es el exponente. En este caso el exponente ya sabemos que está en un rango entre, digamos, menos n y m, ¿no? Bueno, en este caso m es un número, sería un número entero, que es el número más grande que se puede expresar a partir de 5 bits, porque uno es para el signo, de 4 bits, perdón, porque uno es para el signo. Entonces m sería ese número que está acá, ¿no? El número entero más grande posible que se puede formar con 4 bits sería m. Beta sería 2, porque en este caso estamos hablando de sistema binario, y t es el número de cifras en la mantisa.
básicamente en este caso sería 6. Entonces, M en este caso sería 15 o los 4. M sería 15 en este caso, ¿no? Ok, entonces bueno, la idea sería entonces, ok, voy zapando aquí las laminitas para que después se las voy subiendo, ¿sí? Dame un segundo. O sea, en ese caso, efectivamente, M sería 15, ¿no? Tendríamos entonces, a ver, permítame un segundo para ordenar esto, si no después no sabemos dónde guardamos las cosas. O sea, efectivamente, aquí lo que nos da esos 4 bits sería el valor de M, ¿no? Sería entonces, el número más grande sería con 4 unos, ¿no? Materiales de la clase del 1 de marzo. Perfecto. Y guardamos. Efectivamente, sería 15 ese número entero que estaríamos utilizando en este caso. Y para el número más grande en este caso de la forma de punto flotante, usaríamos la forma de 1 menos beta a la t, ¿no? Por beta a la m, donde m sería en este caso igual a 15, ¿no? Sería la idea, ¿no? O sea, vamos a escribirlo, ¿no? Vamos a escribirlo como quedaría todo entonces. O sea, en este caso, m, o sea, como son 5 bits para los siguientes 5 bits para el signo y la magnitud del exponente, ¿no? Entonces, bueno, me quedarían 4 bits para la magnitud del exponente, ¿no? Y eso sería igual a 15. O sea, este sería m, ¿sí? Beta sería igual a 2, ¿sí? Y t sería igual a 6, que es el número de cifras o de cifras en la mantiza del número. La fórmula que ya la vimos nosotros era 1 menos beta a la t por beta a la m, ¿no? Básicamente. Entonces 1 menos 2 a la menos 6, ¿no? 1 menos 2 a la menos 6 por 2 a la 15. Sería básicamente ese el... Bueno, me voy a MATLAB rápido para no sufrir. 1 menos 2, en este caso, a la menos 6, que es el número de cifras en la mantiza, por 2 a la 15, 32.256 sería entonces el número. Entonces, como ese había varios, creo que había un par de ejemplos en el examen, creo que este estaba en el examen, perdón, en la tarea. Entonces, esta sería la solución en este caso. Había otro similar, pero solamente cambiando básicamente el número de bits y el número de elementos de la mantiza, etcétera, ¿no? Vamos a hacerlo rápidamente también. 02. En el siguiente ejemplo, bueno, me escuchan, sí me siguen escuchando y ven todo bien. ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor. Perfecto, sí, porque después se pierde la comunicación y todo eso. Bueno, en el siguiente ejemplo tenemos, la palabra tiene 20 bits para esa computadora. Palabra de 20 bits. Después el primer bit para el signo del número, o sea, el primer bit para el signo del número en general. Después tengo siguiente 6 para el signo y magnitud del exponente. O sea, estos 6 de acá son para el exponente. Este es para el signo del número. Pero de los 6 del exponente hay uno que es para el signo del exponente, ¿no? Porque el exponente va de menos n a m, ¿no? Entonces, el menos este está considerado en esa primera casilla.
Si es 0, supongo, podemos decir que si es 0 es positivo, si es 1 es negativo, etc. Y para la mantisa tendríamos 13. O sea que este número tiene 5 dedicados a la magnitud del exponente. Por lo tanto, el exponente mayor posible es uno que tiene 5 unos, base 2, eso es igual a 31. Eso es igual a 31. Bueno, ¿cómo se calcula eso? Ya lo sabemos. Sencillamente, bueno, aquí sería 1 por 2 a la 4, más 1 por 2 a la 3, más 1 por 2 a la 2, más 1 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 0, ¿no? Básicamente. Después, 13 bits para la mantisa, ese sería igual a t, sería t. Bueno, finalmente entonces la fórmula es 1 menos 2 a la menos 13, donde 13 es t, que es el número de, digamos, de cifras en la mantisa, por 2 a la 31. Ese sería básicamente el número más grande en ese sistema. O sea, aquí todo el asunto es saber bien cuál es el valor del exponente, que es un número entero, y la fórmula que ya habíamos visto sería entonces 1 menos 2 a la menos 13 por 2 a la 31. Y sería entonces 2.1472 por 10 a la 9. 2.1472 por 10 a la 9. Ya me voy a borrar acá arriba. 2.1472. Bueno, perdón, voy a salvar esto primero que todo. El número más grande en el sistema para ese caso sería el número más grande. Muy bien. Ok, entonces vamos a salvar el resultado y continuamos. Bueno, después hay varios ejemplos en los que necesitamos calcular, digamos, por redondeo, determinadas cifras, ¿no? Aquí está el asunto de la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática es un ejemplo donde puede haber errores por pérdida de cifras significativas. Errores por pérdida de cifras significativas. Propagación de errores por pérdida de cifras significativas. Fórmula cuadrática. Aquí podemos tener propagación de errores por pérdida de cifras significativas porque aparece una resta de, bueno, en el caso de que B es mucho mayor que 4AC. Hay una propagación de errores. ¿Por qué? Porque en ese caso lo que va a pasar es que en la fórmula cuadrática se están restando magnitudes muy parecidas y ese es el mecanismo, uno de los mecanismos de pérdida de cifras significativas. Cuando usted va restando magnitudes muy similares, propagación de errores, ¿no? Por pérdida de cifras significativas. Y en la fórmula cuadrática ocurre cuando precisamente B es mucho mayor que 4AC. Efectivamente, si uno ve una de las raíces de la fórmula cuadrática, bueno, cuando se está restando, bueno, cuando parece signo menos no es el caso porque se está sumando realmente, pero este caso sí. Si B cuadrado es mucho mayor que 4AC, entonces
realmente raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac es aproximadamente igual a b. Entonces yo voy a restar aquí valores muy cercanos. Voy a restar valores muy cercanos. Y entonces cuando surgen los errores. La solución a esto ya vimos que estaba en racionalizar la fórmula cuadrática, y de esa forma nosotros obteníamos una fórmula la fórmula racionalizada garantizaba que estos errores no se propagaran de esa forma. ¿Cuál es la fórmula racionalizada? Vamos a ver. Bueno, voy a sacar esto también. Vamos a racionalizar la fórmula cuadrática. O sea, yo tengo menos b más y si multiplicamos tanto el denominador como el numerador por la expresión conjugada, sería menos b menos, o b más, perdón. O sea, multiplicamos por la expresión conjugada, aquí arriba aparece una diferencia de cuadrados. Y entonces aquí se cancelan. Aquí me quedan menos 2c sobre bueno, la idea es que si yo trabajo esta fórmula aún trabajando con un cierto número de cifras significativas, yo tengo un resultado cercano al exacto, porque bueno, en este caso ya eliminé estas restas que me están generando la propagación del error, y entonces esa forma racionalizada es más eficiente. Bueno, en la tarea había un par de ejemplos en los que se pedía calcular ciertas expresiones que en este caso o bien la forma racionalizada o bien la fórmula cuadrática, utilizando un cierto grado de exactitud. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, para empezar, bueno, voy a salvar también, seguir salvando. Bueno, acá la pregunta, voy a evaluar, creo que era uno de los ejemplos de la tarea, donde se me pedía que evaluara una fórmula, en este caso una expresión con una exactitud. Y veíamos, vamos a ver qué pasa en ese caso. Bueno, vamos a evaluar esta fórmula, usando con una exactitud, con una aritmética de redondeo de 4 cifras. Utilizamos aritmética de redondeo de 4 cifras. A en este caso es 1, B 72.10 y C es 1. Bueno, aquí le pongo estos 3 ceros para recalcar que estoy usando una exactitud, una aritmética con 4 cifras significativas. La pregunta es qué resultado obtengo yo
cuando calculo esta expresión usando con estos valores usando un redondeo a 4 cifras. Vamos primero a ver el resultado exacto. El resultado exacto aquí sería menos 72.10 más raíz cuadrada de 72.10 al cuadrado menos 4, y todo esto sobre 2. Este resultado exacto es menos 0.0, lo voy a apuntar, menos 0.0, lo voy a poner, el resultado exacto a 4 cifras sería menos 0.01387, menos 0.01387, lo voy a apuntar. Y vamos a calcular el resultado con redondeo. Bueno, sería entonces, primero que todo, calcular el discriminante. Cuando nosotros calculamos, digamos, usando una aritmética de... Bueno, aquí voy a poner ya directamente 4.00, que es 4 por 1 por 1. Pero cuando usted calcula usando un redondeo a un cierto número de cifras, en este tipo de ejemplo, en cada paso del proceso hay que redondear. Vamos a calcular que sería igual 72.10 al cuadrado, redondeando a 4 cifras en todo momento. Bueno, aquí sería 5198.4. 5198.4 al cuadrado. Se siente como un ruido. Traten de cerrar los micrófonos porque se siente como si hubiera un micrófono abierto por ahí. Gracias. Bueno, continúo. Bueno, esto sería igual a 5000. Déjame ver el resultado. 72.10 al cuadrado es igual a 5198.4. Ahora, cuando usted redondea a 4 cifras sería 5198. 5198. Sería entonces 5000. Ese resultado redondeado a 4 cifras, entonces me quedaría 5198 menos 4 sería 5194. Ese es el resultado de b cuadrado menos 4c. Cuando calculamos la raíz de ese número, déjenme salvar. Cuando usted calcula la raíz de ese número, ¿qué va a obtener? Como raíz de 5100, o sea, en cada paso usted tiene que ir redondeando a 4 cifras. Voy a calcular la raíz 5194. Obtengo 72.069. Pero redondeado a 4 cifras sería 72.07. 72.07. O sea, voy a borrar acá. La raíz cuadrada de 5194 sería 72.0694. Pero cuando usted redondea sería 72.07 a 4 cifras. Ok, entonces bueno, ya tengo entonces el resultado de raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c. Voy a calcular la expresión.
Me va a quedar entonces menos 72.10, que es B, más 72.07 sobre 2 por 1.00, sería 2.00. Calculamos nuevamente esto, me queda menos 72.10 menos 72.10 más 72.07. Me queda menos 0.0300 o menos 0.03.000 menos 0.03.000 sobre 2.0000 y el resultado sería menos 0.01500. Ese sería entonces el resultado de evaluar la fórmula cuadrática con esos coeficientes y utilizando aritmética de redondeo a 4 cifras. Bueno, hasta aquí se entendió lo que estamos, sí queda claro lo que estamos haciendo. Básicamente lo que estamos viendo es cómo el redondeo está generando un cierto tipo de error. ¿Sí me escuchan? Vamos a vamos a perfecto. Creo que está en el donde se pedía que se calculara este tipo de, si hiciera este cálculo con este tipo de redondeo, y se ve que se obtiene como resultado menos 0.01500. Ahora, si vamos a ver el valor exacto para este cálculo es menos 0.01387. O sea que aquí se ve que hay una pérdida de exactitud por el hecho de que estamos efectuando redondeo y se están haciendo estas restas y todo lo demás. La pregunta sería si la fórmula normalizada nos da un resultado mejor. Bueno, esto de la fórmula normalizada para este ejemplo creo que no está en el examen, pero vamos a implementarlo rápidamente para ilustrar cómo la fórmula normalizada nos puede mejorar la exactitud de nuestro cálculo. Bueno, la fórmula a la cual se le aplicó la racionalización es una fórmula que entonces ahora sería x igual a 2c menos 2c sobre b más raíz cuadrada b cuadrado menos 4ac. Vamos a aplicar esta fórmula redondeando, o sea, no vamos a redondear también, pero vamos a aplicar la fórmula a ver si el hecho de tener esta fórmula mejora los cálculos. Bueno, sería menos 2 por 1.00, b es 72.10 y ya calculamos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Eso nos da 72.07 aplicando redondeo. Me queda entonces menos 2.000. Voy a sumar estos dos valores, 72.10 más 72.07, usando redondeo a 4 cifras. El resultado que se obtiene es 144.17, pero como hay que redondear a 4 cifras, sería 144.2. O sea, sería 144.2. Entonces sería sobre 144. O sea, aquí están las 4 cifras significativas. Divido ahora 2.0000 entre 144.2. Sería menos 2 entre 144.2. Y miren lo que obtengo. Si redondeo a 4 cifras el resultado que obtuve, me queda menos 0.01387. Menos 0.01387. O sea, es todo a 4 cifras.
fíjense, la moraleja es, yo trabajé, redondeé a 4 cifras y sin embargo tuve un resultado que es a 4 cifras igual al valor exacto, por el hecho de que trabajé con esta fórmula normalizada que evita la pérdida de cifras. O sea, evito el fenómeno de propagación del error por la pérdida de cifras significativas. Entonces, bueno, esto un poco resolvimos un par de ejemplos de la tarea y aparte ilustramos cómo funciona este asunto del error. Vamos a ver otro ejemplo donde calculemos el error absoluto. El error absoluto. Que quiero cambiar también en la tarea cuestionario. Bueno, ¿cuáles son los temas que la tarea cuestionario?